episodio número 2818. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya este lunes 3 de junio, la muerte en el Antiguo Testamento. En el marco de esta lección número 10, el espiritismo desenmascarado, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Hemos estado desarrollando solamente el inicio de esta semana y ha sido toda una tarea titánica. Si me escuchan, estoy hablando un poquito afónico. Han pasado muchas situaciones y es por eso que decimos solo por la gracia de Dios, porque realmente este tema no es tan fácil. El espiritismo desenmascarado es algo que demanda, porque el enemigo no está contento con eso que estamos mencionando, porque estamos desmontando el error. Desmontar el error implica que estamos en una guerra contra el mismísimo demonio, pero alabado sea el Señor, porque Él tiene poder, y de eso soy testigo, y cada uno de los que me están escuchando, que quizás han tenido experiencia con el Señor, saben a qué yo me refiero, pero qué bueno que podemos estar compartiendo estos mensajes. De paso, hoy vamos a recibir, igual que toda la semana a partir del día de hoy, un comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Yo creo que esa ha sido quizás una de las razones por la que el enemigo no quiere que este mensaje se dé, porque de verdad que ha sido sumamente valioso lo que hemos recibido, y vamos a desarrollar este tema de inmediato. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de comunicación con Radio Oasis de Esperanza a aquellos que deseen comunicarse con nosotros y recibir algún tipo de enlace especial para escuchar nuestra programación que está 24/7. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, a pesar de cualquier cosa que se levante en contra de ti y de tu palabra. Somos más que vencedores en tu nombre. Por lo tanto, te pedimos que tú bendigas a cada oyente de este programa, a cada oyente de este ministerio, Audios de Bendición, a cada oyente de Radio Oasis de Esperanza y a todas las familias que están recibiendo este mensaje. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La muerte en el Antiguo Testamento. De inmediato se nos invita a leer Salmo capítulo 6 y el versículo 5, luego Salmo 115, 17, luego primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 10, ese mismo primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 43, y luego el capítulo 14 y el versículo 20.
Todo eso en el primer libro de Reyes. Para responder a la pregunta, ¿qué enseñan estos versículos sobre el estado de los muertos? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Salmo capítulo 6 y el versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Ahora veamos lo que dice Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Ahí está lo que dice Salmo 115, versículo 17. Ahora veamos el primer libro de Reyes, primero el capítulo 2, versículo 10. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Ahora veamos el capítulo 11 y el versículo 43 de este mismo primer libro de Reyes. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Ahora veamos el mismo primer libro de Reyes, capítulo 14 y el versículo 20. En el tiempo que reinó Jeroboam, fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Ahí está lo que dicen todos estos versículos acerca del estado de los muertos. ¿Y qué dicen? Todos dicen a una voz que la muerte es un sueño, que la muerte no es vida incorpórea, por si acaso, porque es que el enemigo nos ha engañado tantos años con esto, que yo a veces digo, ¿cómo es posible que una gente esté tan pisada por el enemigo, que no entienda estos temas? Pero gloria a Dios, porque yo creo que lo estamos entendiendo. En el Antiguo Testamento no enseña la inmortalidad del alma. Tampoco enseñan que después de la muerte los fieles vuelan a la dicha del cielo por la eternidad, ni que después de la muerte los infieles descienden al infierno, donde arden por la eternidad. Y yo diría, tampoco dice que están en un purgatorio, de que quemándose a fuego lento, para que ya luego de que estén listos, ya sea para un lado o para otro, como volteando la tortilla, ellos se vayan al cielo o al infierno. La Biblia enseña que la muerte es un sueño. Así que nada que ver con que después de la muerte, de que se van para el cielo, o que se van para el infierno, o se van para el purgatorio. Eso no es bíblico. El libro de Reyes utiliza la expresión durmió con sus padres para describir la muerte de los patriarcas. Los salmos le llaman el sueño de la muerte, tal y como lo dice Salmo 13:3. Salmo 13:3. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Oiga, qué declaración más categórica. Y también Salmo capítulo 90, versículo 5, Salmo 95, los arrebatas con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Ahí está hablando de la muerte. En referencia a la muerte, Job habla de no despertar del sueño, en Job capítulo 14 y el versículo 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. O sea, no hay tal cosa como vida después de la muerte antes de la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, Cristo levantará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso es lo que dice nuestra lectura bíblica. Vayamos ahí nuevamente. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El Señor mismo,
descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero un momento, yo voy a hacer un paréntesis. Si ese texto dice que es cuando el Señor descienda del cielo, ¿por qué hay gente creyendo en tal cosa como que la gente cuando se muere va al cielo? Óyeme, Hollywood ha tenido demasiado que ver. La gente está engañada con esto del espiritismo. Y es muy notorio que la Biblia contradice todo esto. En el contexto, básicamente, de lo que dice Salmo 17:15. Miren lo que dice. Salmo 17:15. Pero yo, en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¡Wow! Increíble cómo la Biblia lo dice tan claro. Pero el que no quiere creer, óyeme, es más duro que una piedra. Tú le dices esto y dice, no, porque la Biblia dice, y empiezan a citar otro versículo. Pero no me vaya a otro, veme a este, porque si tú no me entiendes este, tampoco me hable del otro. En el contexto de la derrota y la destrucción del ejército asirio, el Salmo 76:6 llama profundo sueño a la muerte de los soldados. Pero eso no lo ven la gente que está confundida. La idea de los muertos como espíritus incorpóreos que vuelan alrededor para comunicarse con los vivos, de ningún modo es un concepto bíblico, sino paganismo puro. ¡Wow! La verdad es que este autor está iluminado. ¿Cómo es posible que todavía hay gente? Óyeme, el paganismo entró a la iglesia cristiana, estamos hablando alrededor del año 300. Todavía hay gente pensando como si estuviéramos en el año 300. En el año 300 después de Cristo, estamos en el 2024. Porque esta mentira ni siquiera empezó en el año 300. Esta mentira empezó cuando el mundo estaba recién creado, cuando Adán y Eva, en su estado original de perfección, escucharon la primera mentira de Satanás, no moriréis. Y de ahí en adelante, todo el mundo ha seguido lo que dice Satanás. Bueno, todo el mundo no, porque usted y yo, que estamos escuchando esto, estamos claros. No es posible que haya vida después de la muerte antes de que Jesucristo venga. Cuando Jesucristo venga, sí hay vida después de la muerte. Vida eterna para aquellos que murieron en Cristo y muerte eterna luego del milenio para los que murieron sin Cristo. Yo no tengo que entrar en muchos detalles porque si no la lección se haría de 50 minutos, pero estamos hablando de que son cosas básicas para nosotros. Pero si hay alguien con preguntas, si hay alguien que no entiende, le invitamos a que al final del programa llame a la emisora, mande un mensajito, eso va a ser privado. Nosotros vamos a ayudarle, porque nosotros no queremos que usted se quede con ninguna duda. No entender la verdad sobre la muerte nos deja expuesto a los engaños de Satanás. Y no queremos que nadie sea engañado. De hecho, hay una cita, noten lo que dice, dentro del capítulo 35, ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Estamos hablando del libro El conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, repito, específicamente en la página 547, dentro del capítulo 35, ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Muchos tendrán que vérselas con espíritu de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de afecto y dolor
y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Ahí está, más claro no puede haber sido dicho. Esto lo dice claramente el libro El conflicto de los siglos. Dentro del capítulo 35 pueden hablarnos nuestros muertos, específicamente la página 547. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, que hoy de verdad nos va a ilustrar todavía aún más de todo esto que estamos mencionando. Yo solo estoy diciendo, no es casualidad que esta lección haya tomado un tiempo especial para prepararse. Es que Dios, a su tiempo, está mandando esta bendición. Y gloria a Dios, porque Él siempre provee. Y en esta ocasión, prestemos mucha atención a lo que el doctor Franklin Martí nos tiene, porque específicamente va a hablar de este tema que tiene que ver con el asunto de la muerte, del espiritismo, específicamente lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, en su contexto. Bienvenido, pastor y profesor. El Antiguo Testamento habla muy claro acerca de la mortalidad del alma. Hay bastantes pasajes bíblicos para dejar claro que el alma es mortal. Sin embargo, aquellos que tienen esta creencia de que el alma es inmortal, simplemente pues evaden esos versículos y buscan otros. Y buscan aquí y allá para apoyar su posición, su creencia, su criterio. Y uno de esos pasajes clásicos es Eclesiastés capítulo 12, el versículo 7. Eclesiastés 12, 7 dice: antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es interesante al leer este pasaje que los que creen en la inmortalidad del alma lo interpretan diciendo que aquí lo que está enseñando es que cuando la persona muere, pues simplemente el espíritu sale del cuerpo y se va a Dios. Y entonces están hablando de este espíritu inmortal que se va a Dios. Entonces enseña de que el cuerpo es mortal, pero el espíritu es inmortal. Cuando nosotros ponemos el versículo 7 de Eclesiastés 12 en su contexto, nosotros empezamos a leer desde el versículo 1. Nos vamos a dar cuenta de que no era la intención del escritor de Eclesiastés, en este caso de Salomón, de enseñar la inmortalidad del alma. La intención original de Salomón era dejar claro a sus lectores de que debían acordarse de su Creador en los días de su juventud antes de que llegara la muerte. Si ustedes leen Eclesiastés 12 desde el versículo 1 se van a dar cuenta de esto. Salomón en este capítulo está dejándole bien claro de que la persona tiene oportunidad de aceptar a Dios, de buscar a Dios, de acordarse de Él mientras es joven, porque va a llegar el momento de la vejez y luego de la vejez va a venir la muerte. Y puede ser que ni la vejez llegue, porque muchos hasta jóvenes se mueren. Por eso ustedes notan que cuando Salomón dice en el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Salomón ya está dejando bien claro que toda aquella persona que no se acuerda de su Creador en los días de su juventud está en peligro de que vengan días, vengan momentos en los cuales la persona diga, wow, perdí el tiempo, debí haberlo hecho antes. Y por eso ustedes notan
que aún desde el versículo 2 en adelante sigue hablando de ciertos elementos que hablan del deterioro de la naturaleza, del deterioro de los seres humanos y de todo lo que está alrededor de nosotros y de todo lo que está alrededor de esa persona que él está diciendo, hey, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que suceda esto, aquello y lo otro. Y eso de antes de esto, aquello y lo otro también tiene que ver con el versículo 7. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, acuérdate de tu Creador ahora, antes de que te muera. Evidentemente Salomón está hablando aquí de la muerte. No está hablando de la inmortalidad del alma. De paso, si hubiese estado hablando de la inmortalidad del alma, no tiene ningún sentido de que él esté llamando a la persona a acordarse de su Creador en los días de su juventud, porque al fin de cuentas se está contradiciendo. Si el alma es inmortal, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el problema de acordarse del Creador en los días de la juventud? De paso, hablando de contexto, el versículo 8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. ¿Sería vanidad la inmortalidad del alma? No debería ser vanidad, porque al fin de cuentas, eso es lo que mucha gente desearían. Bueno, de paso, y con esto yo creo que no estoy enseñando nada raro, yo deseo ser inmortal. Yo deseo no morir, pero eso no es lo que la Biblia enseña. De aquí que cuando tomamos todo esto en consideración y ponemos al versículo 7 de Daniel 12 en su contexto, quedamos claros de que no está en la mente de Salomón, ni es la intención de Salomón enseñar inmortalidad del alma, sino enseñar de que el ser humano tiene una oportunidad de acercarse o de acordarse de Dios mientras está joven, porque llegará la vejez y luego la muerte. Gloria sea nuestro Dios. Si Omar hubiese comentado, hubiese dicho 1000 veces, gloria a Dios. Yo digo 10,000 veces, Omar, porque de verdad esto está demasiado poderoso. Muchísimas gracias, pastor. Muy interesante que la gente saque Eclesiastés fuera de contexto cuando lo que Salomón habla es de la no inmortalidad del alma. Fenomenal. Aquellos que deseen escuchar nuevamente estos comentarios pueden hacerlo. Recuerden lo que están escuchando a través de la radio. También tenemos un canal. También podemos, si usted no sabe cómo entrar, al final del programa pregunte para que de esa manera podamos nosotros enviarle directamente el enlace para que repita, porque de verdad esta lección no tiene desperdicios. Se nos invita a leer a continuación Daniel capítulo 12, versículo 2 y Job 19, 25 y 26 para responder a la pregunta: ¿qué elementos sobre el estado de los muertos añaden estos versículos? Daniel capítulo 12, versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No puede ser que haya alguien que dude luego de este versículo. Daniel capítulo 12, versículo 2, repito: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No hay que añadirle ni quitarle a la santa palabra de Dios. Ahora veamos lo que dice Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Gloria a Dios, de verdad, qué poderoso texto de Job capítulo 19, versículo 25 y 26. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué elementos
sobre el estado de los muertos añaden estos versículos? Bueno, Daniel capítulo 12, versículo 2, habla del pago que yo le mencioné. Unos para vida eterna, otros para vergüenza eterna. Y en el caso de Job, él habla de que en mi carne he de ver a Dios, aún después de haber sido deshecha está mi piel. O sea, estos elementos tienen que ver con que sí hay vida después de la muerte, pero ¿después de qué cosa? Cuando Cristo venga, no antes, no al momento de la persona morir. Estamos hablando vida después de la muerte, porque Cristo va a dar vida a aquellos que durmieron en Él, y aquellos que no durmieron en Él también le dará vida, pero para recibir la condenación. Eso quizás la gente no lo entiende porque ha estado engañada por años, pero con oración, con paciencia, la gente ha de entender. La muerte es descansar en el sueño hasta la resurrección. No hay espíritus incorpóreos que vuelen alrededor para comunicarse con los vivos. Aunque los paganos creían en un mundo espiritual, los israelitas entendían la muerte como un sueño hasta la mañana de la resurrección. ¿Qué eres tú? ¿Un pagano o un israelita? Si eres un pagano, sigue creyendo en un mundo espiritual. Sigue creyendo en lo que te dé la gana. Pero si tú eres un verdadero israelita, en el cual no hay engaño, escucha la voz de Dios. Escucha lo que Dios te dice. No te pongas a creer en lo que diga el pastor. No te pongas a creer en lo que diga el sacerdote. Si lo que dice no está afianzado en la palabra de Dios. Si está afianzado en lo que dice la Biblia, gloria a Dios. Pero que no te busque una parábola, que no te busque un texto parafraseando él, interpretando él y forzando a decir el texto lo que no dice. Porque ese es el problema, hermano mío. Ese es el problema, mi querida amiga. Es probable que usted esté escuchando lo que otro interprete, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no he tenido que añadir nada. Prácticamente es comentando lo mismo que la Biblia dice. Yo no he tenido para nada que traer un elemento muy sofisticado. Creo que hemos hablado claro. Aunque lloramos por los muertos, piensa así de los que mueren en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte y luego, independientemente del tiempo que pase, hasta que Jesús regrese, lo siguiente que verán será la segunda venida. El primer pensamiento que podrían llegar a tener en la resurrección es: ¡wow! Al fin y al cabo, Jesús realmente regresó pronto. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? La verdad es que hemos aprendido que la muerte en el Antiguo Testamento sigue diciendo lo mismo que el Nuevo. No hay controversia, que la muerte es un sueño, que el que murió no está en un cielo, no está en un infierno, no está en un purgatorio, está en un estado de inconsciencia. Por eso es que necesitamos ver lo que dice la santa palabra de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque a pesar de las dificultades para poder desarrollar esta lección, tú nos has provisto la oportunidad de hacerlo. No tenemos cómo agradecerte, oh Dios, porque has hablado claro a nuestros corazones. Ayúdanos para que no solamente nos quedemos con este mensaje, sino también que lo podamos compartir, que otras personas que no han tenido el mismo privilegio que nosotros, por primera vez al menos, tengan la oportunidad de escuchar lo que dice tu palabra.
y no lo que dicen los hombres. Si hay algo que necesitamos, oh Dios, es tener dolor por aquellos que por alguna razón no tienen esta verdad. Perdónanos por no compartirla si no lo hemos hecho antes y ayúdanos a hacerlo ahora para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 4 de junio, la muerte en el Nuevo Testamento. Esto se va poniendo sumamente interesante en el marco de esta lección número 10, el espiritismo desenmascarado. Y yo diría, el diablo desnudado. Gloria a Dios, porque de verdad que estas son verdades fundamentales que el Señor nos está permitiendo, dando ese gran privilegio de poder entenderla y compartirla. En el marco de esta lección también está el texto a memorizar de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Así como lo habíamos prometido, compartimos la vía de contacto de esta radio Oasis de Esperanza. Pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397. Pueden llamarnos, también pueden escribirnos ahí para nosotros poder hacerles llegar cualquier otra información que necesiten de la radio. Recuerden, lo más importante es compartir. Ya ustedes han comido maná del cielo, porque yo me he gozado en el Señor. Y yo sé cuando algo está bueno y lo quiero compartir. Yo sé que lo mismo ha de querer usted, y es por eso que le pedimos que lo haga. No importa por dónde nos esté escuchando, comparte este enlace, comparta este tema, especialmente con los amigos que no lo conocen. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.